Buenas tardes, señorías. Señor Garrido, podemos discutir usted y yo sobre teoría económico-social en la mesa redonda o tomando un café fuera de esta Cámara. Estaré encantada. O si no quisiera hacerlo conmigo, hágalo con sus colegas. Pero esto es el Parlamento. Aquí no teorizamos, aquí legislamos. Y aplicamos legislación al día a día de los ciudadanos navarros. Los mítines aquí no. Y su moción es más contenido de un mitin que otra cosa. Aquí nos corresponde legislar cada uno con los principios que tengamos, respetando, pero con rigor. Y es que usted ha traído una moción en la línea planteada por un economista francés, Piketty, y antes que él por algún otro economista británico, Legrand, que no hablaba de herencia universal, sino que hablaba de capital básico en línea con la renta básica y también en línea con otros proyectos que se han debatido en Francia o en Reino Unido, pero que ninguno de ellos ha visto la luz. ¿Por qué? Porque se trata de una idea teórica, porque nadie ha sido capaz de resolver con claridad los detalles de su aplicación. Y en eso se queda, en teoría. Pero al margen de esto, ya le digo antemano que votamos no a su moción y lo hacemos con convicción en base a tres ángulos bien distintos. El primero, los principios. Completamente en desacuerdo con su manera de justificar la moción. Por una parte, primero reniega de la igualdad de oportunidades para luego defenderla. Mire, no. UPN siempre apoya la igualdad de oportunidades, sin dudar. Ahora bien, si no me atengo a lo que estrictamente dice la moción y con un poco de cintura, corríjame si no es así, interpreto, por lo que ha comentado, que usted va en la línea de que el ascensor social no funciona. De modo que el punto de partida socioeconómico de una persona determina, en gran parte, hasta dónde uno puede llegar. Pues un poco como dice Leiva, uno de mis cantantes favoritos, la última canción, Sashimi, dice que conexiones de colegios caros, futuro resuelto. Y si es así, le puedo dar la razón, porque hay muchos datos que dicen que esto es así. Pero por otra parte, usted también ha dicho que señala a factores estructurales de por qué ocurre esto y no individuales. Pero entonces, ¿vamos a hablar de factores estructurales? Ahí está el quid de la cuestión. Hablemos de políticas que, mucho antes de que lleguen los 18 años, deben estar funcionando para construir un mejor futuro. Y eso nos obliga a pensar por qué algunas no están funcionando y deberían funcionar. Hablemos de la educación. Ahí tiene el informe PISA. O hablemos de la creación de empleo productivo y, por tanto, bien remunerado. El empleo es un factor muy relevante. Piketty, que tanto habla del capital y de la desigualdad, declaró en su momento que la principal razón de la desigualdad es el desempleo. O hablemos de la vivienda en alquiler o en propiedad, porque la vivienda es el principal activo en muchísimas herencias. Estamos de acuerdo en la igualdad de oportunidades como objetivo deseable. Ahora bien, no coincidimos en la visión crítica de esta igualdad, señor Garrido, ni en sus reclamaciones, que suenan más igualitaristas que de equidad. Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades que se construya es un punto de partida para que cada persona, en base a los méritos, sus capacidades, avance, crezca, asumiendo lógicamente riesgos en sus decisiones. Y, por supuesto, toda persona puede encontrar dificultades, incluso la mala suerte. Y para esa mala suerte, la sociedad sana y madura debe tener los mecanismos para ayudar a esas personas. Por eso, en aras de la equidad, UPN cree en el estado del bienestar. En un estado del bienestar que asegura a todo el mundo, en función de sus circunstancias, el acceso a los servicios públicos dignos de sanidad pública, dignos de empleo, por ejemplo. Y que lo haga apoyándose en un sistema tributario como mecanismo de redistribución. Pero todo esto debe hacerse manteniendo los incentivos para que cualquier persona sienta que pueda hacer suyos, al menos en gran parte, los frutos de su esfuerzo y su trabajo, a la vez que contribuye al sostenimiento del sistema de bienestar con unos impuestos justos. El segundo ángulo de mi intervención, las implicaciones en su propuesta tributaria. Mire, un partido de gobierno, como el suyo, propone convertir el impuesto de sucesiones y donaciones en un impuesto finalista para sufragar su propuesta de herencia universal. Que un partido del Gobierno de Navarra plantee esto me deja perpleja, es que me asusta. ¿Qué es eso de convertir un impuesto? Lo plantea como si las leyes tributarias fueran un capricho. ¿Ha pensado en las consecuencias? ¿Ha pensado en lo que supone? Es evidente que no. O que no le importa, o que no lo sabe. Primero, modificación legislativa, una reforma legal para cambiar el destino de los fondos. Después, justificar el cambio. Esto no se hace de la noche a la mañana.
Son necesarios estudios, análisis que demuestren la necesidad y la efectividad. Transparencia y comunicación, de decirle al ciudadano qué es lo que va a ocurrir. Evaluar el impacto, porque para evaluar el impacto tanto de la recaudación del impuesto como de la economía en general y en los grupos afectados. Y también son necesarios ajustes técnicos y administrativos. La conversión de un impuesto existente en finalista puede requerir ajustes en los sistemas de recaudación, contabilidad y seguimiento de los fondos. Se trata de asegurar que los ingresos se destinen efectivamente al propósito especificado. Y posiblemente también impacte en la ley del convenio económico. En resumen, que la conversión de un impuesto existente en finalista debe ser cuidadosamente planificada y ejecutada, considerando tanto los objetivos y los aspectos técnicos y económicos como las implicaciones legales y sociales. Les repito que esto no es un juego, porque si las mociones que traemos a este Parlamento se van convirtiendo en panfletos, hacemos un flaco favor a nuestra labor parlamentaria. Esto, de verdad, que no es serio. Y en esta consideración, cuando habla usted de impuesto finalista, dígame si se mueve en algún pensamiento mágico, porque que el impuesto finalista aumente la capacidad recaudatoria simplemente por hacerlo finalista y sin necesidad de nada más. Evidentemente, no es así. Quiero creer que ustedes habrán llegado a la conclusión de que si destinamos esos ingresos de sucesiones y donaciones a la herencia universal, su Gobierno tendrá que elevar la presión fiscal para financiar las partidas que ahora se quedarían sin esa fuente de ingresos. Porque tampoco creo que propongan reducir otro tipo de gastos por la introducción de esta herencia universal. Y por mi parte he hecho algunos números muy sencillos. En el INE, población residente, el año 2024, en Navarra, más o menos 7.500 personas alcanzarán la mayoría de edad. Si les damos 10.000 euros a cada uno, 75 millones. Una cuantía notablemente por encima de los 58 millones que la recaudación del impuesto de sociedades y donaciones ha previsto que el Gobierno de Navarra sea para el año 2024. ¿No llega? ¿Qué van a hacer? ¿Aún más gravoso el impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Lo van a convertir ya en el peor del conjunto de España? ¿O subirán otros impuestos? Supongo que como vienen a hacerlo en los últimos años. Vamos, solución cortoplacista, siempre la misma. Ustedes siempre la misma. Y termino con el tercer ángulo desde el que critico ampliamente su propuesta. Supongamos que usted me hubiera llamado y nos hubiésemos sentado, anticipando que ya no me gusta su propuesta. ¿Cómo me quiere convencer con una propuesta tan pobre, el planteamiento y tan pobremente trabajada? Y le digo porque le aplico su misma vara de medir, que alguna vez a mí me la ha dicho con algún tema de la deflactación de la tarifa del IRPF, que tenía los detalles, por cierto. El suyo, nulo desarrollo. Y no hará falta que le diga que son los detalles los que definen una política, cómo termina siendo y cómo se termina haciendo. No sé, algunas preguntas. La cuantía, 10.000 euros. Como mínimo, puede terminar siendo más de 10.000 o 50.000 o Piketty 120.000, decía. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? 120.000. O podría haberla dimensionado con alguna variable, no sé, renta media, algo. Segundo detalle, universal. O sea, no va a haber condiciones de renta. Todo el mundo, el que quiera, alguien se empadrona el año que viene aquí, oye, efecto llamada, brutal, 10.000 euros. Más preguntas. La persona beneficiaria, ¿dedicarlo a qué? ¿A un proyecto de inversión vital? ¿A un proyecto de formación? ¿A un proyecto de generación de empleo? ¿O al consumo? No sé, porque Legrand, que seguramente le gustará, lo que apostaba era trampolín para crecer. Eso no es trampolín. ¿Y qué ocurriría con otras ayudas? Las que existen para vivienda, para formar una familia, para generación de empleo. ¿Estas qué hacemos con estas? ¿No las evaluamos? ¿Las mantenemos? Ustedes todos siempre a más y más y más. Y mire, ya me he alargado mucho. Concluyo diciendo que ni en el fondo, ni en las formas, ni en las consecuencias que esto puede tener, pues no nos deja otra opción que votar que no a su moción.